Bueno, pues Ricardo Pérez Solero, socio de Estudio Legal de Comunicación, pero experto en todos los temas legales de la Asociación de Agencias de Comunicación Publicitaria y prácticamente del sector, está en esta edición del Sol porque ha hablado de los cambios en la ley de propiedad intelectual y cómo afecta a los anunciantes y a las marcas, algo que a todos nos importa conocer un poquito más con detalle. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. A esta edición del Sol y la edición del Sol del programa de la publicidad. Exacto. Bueno, pues en resumen, usted ha repasado los casos en los que sí se es o no responsable por parte de grandes plataformas como Google de los contenidos de terceros que se editan o que se proponen o se publican, y cómo se puede evitar también. Ha hablado también de las parodias, quién es responsable de qué, hasta qué punto conllevan riesgos para aquel que las emite, etcétera. Pues cuando quiera. ¿Cuál sería ese resumen? Vamos a ver, el resumen es que verdaderamente el mundo de la creación y por lo tanto el mundo de las creaciones amparadas por la ley de propiedad intelectual, en un mundo tan explosivo, por decirlo de alguna manera, como Internet, es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, pues he puesto algunos ejemplos de lo que significa cómo incluso se modifican unas obras que no eran protegidas a ser protegidas porque adquieren unas nuevas formas, ¿no? Y luego, segundo, lo que también he tratado de decir, o he tratado de trasladar, es que todas las plataformas en estos momentos, porque les obliga la ley genéricamente, tienen sistemas para controlar que haya contenidos que puedan vulnerar los derechos de autor. Ahora, todos los sistemas no son iguales, cada sistema difiere para el control de esos contenidos, pero sí hay unos principios básicos que se aplican y se aplican bastante coherentemente, ¿no? Esto es el punto básico, ¿no? Y luego un poquitito en el tema de que es tan difícil controlar los contenidos desde el punto de vista jurídico que una parodia puede ser ilícita rotundamente y puede hacer un daño a la marca terrorífico, y eso de hecho se da en el mundo de Internet y en el mundo de las plataformas. Es decir, que tú hayas hecho un anuncio y de pronto aparezcan una serie de transformaciones del anuncio, modificaciones del anuncio que hagan daño a la marca, y parar eso es bastante difícil porque por esos procedimientos que yo te he dicho. Pero en cambio también puede haber creaciones como la que he enseñado, en donde es el propio anunciante que invita a los usuarios a hacer parodias de su propio anuncio, con lo cual obtiene un cierto beneficio en el ámbito, ¿no? Entonces, lo que la nueva ley que se presentó el año pasado, se aprobó el año pasado, de propiedad intelectual, nos dice es que ya hemos podido tener un rodaje este último año y se han podido dar o no casos en donde el anunciante es responsable incluso de aquellos últimos lugares en los que aparece, por mediación de agencias o agencias de medios que colocan o no sus productos, o sin duda esto es, o plataformas de compra programática que se lanzan a cualquier lado. Sin duda, lo estaba comentando ahora, ¿no? Esto ocurre, yo ya he tenido algunos casos de clientes que han recibido requerimientos por esto. Es decir, sobre todo porque hay supuestos muy concretos. Si el mundo del fútbol, por ejemplo. Y el mundo del fútbol, en donde se retransmiten partidos, como tú sabes perfectamente, a través de páginas ilícitas, porque no tienen los derechos para retransmitirlo, pues en esa compra programática muchas veces de pronto aparece publicidad de anunciantes muy importantes. Y yo he visto que ha habido anunciantes que han recibido un requerimiento de la Liga de Fútbol Profesional diciendo: usted ha puesto publicidad aquí, no lo vuelva a hacer o nosotros actuaremos, ¿no? Por lo tanto, si es verdad que será el caso, lo que pasa es que inmediatamente que el anunciante recibe esto, ordena que en lo posible se pare. El problema es que técnicamente algunas veces no es tan fácil a través de la compra programática ver si se puede dar ese supuesto o no, porque significaría tener perfectamente actualizado un listado de los posibles soportes ilícitos, y eso no es ni fácil de hacer ni jurídicamente claro. Pues saliéndonos, aunque solo sea un momento, de la teoría general de lo que ha explicado hoy, vamos a recordar lo que decía Rafa Urbano, que no sé si lo pudo ver el otro día, director general de Imedia, hablando de la compra programática. Dijo que la compra programática se había convertido en un arma de destrucción masiva de publicidad, porque lo que antes se propugnaba o se quería que fuera o sirviera para que la gente viera menos publicidad y más segmentada, más adecuada a ellos, ahora se ha convertido en un arma de colocar toda la publicidad de inventarios por cualquier lado, de cualquier manera, y hasta el punto de que han proliferado los adblockers mucho más que los nacionalistas. Ya, pero vamos a, yo en ese tema es que es un poco técnico y se me escapa a mí. Puedo estar bastante de acuerdo con lo que se plantea, ¿no? Yo lo que pasa es que desde el punto de vista jurídico, que por decirlo es mi especialidad,
puedo compartir o no esa manifestación. A mí lo que sí le veo es que esto plantea también la compra programática, en algunos casos plantea problemas jurídicos como este que hemos comentado, es real, y cuanto haya más y cada vez los detectores de posibles, los robots detectores de posibles ilicitudes van a ser mucho mayores. Dicen que en estos momentos, dentro de poco, va a haber una posibilidad de fijar la imagen de una persona por su uso en Internet. Imagínate lo que va a implicar a cruzando datos, sí. Cruzando datos y utilizando un robot que sea capaz de coger tu cara, marcar los rasgos principales y saber si esa cara pertenece a un famoso o no, y si el uso es consentido o no, con lo cual implicaría a su vez otra vez un control nuevo del derecho a la imagen, no ahora el derecho de propiedad intelectual, que generará otra vez muchos conflictos. Eso lo que hace es que todo esto, y eso significaría que las páginas web que hacen un uso ilícito de esas imágenes podrían entrar también dentro de este tema, con lo cual la compra programática, independientemente del problema técnico que tú has enunciado, también plantearía conflictos desde el ámbito de vista legal, ¿no? Pues Ricardo Pérez Solero, muchas gracias por habernos acompañado y haber reducido en estas pocas ideas el tema de charla que ha tenido en esta primera jornada del Festival El Sol. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado.